Mateo 16, 18. Muy buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, hijos amados de María Santísima y del Señor San José. Sean bienvenidos a esta transmisión que realizamos para llevar a cabo este tema titulado Hablemos de la religiosidad popular y de la idolatría. Para ello vamos a emplear este libro que tenemos de portada de los Apóstoles de la Palabra, escrito por Fidencio San Pedro Zárate, titulado Religiosidad Popular. Y también nos vamos a basar en el Catecismo de la Iglesia Católica. Pues demos inicio para entender este tema. Demos gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste el Espíritu a la Iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, la religiosidad popular, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1674, nos dice: además de la liturgia sacramental y de los sacramentales, la catequesis debe tener en cuenta las formas de piedad de los fieles y de religiosidad popular. El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la Iglesia, tales como la veneración de las reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el Vía Crucis, las danzas religiosas, el rosario, las medallas, etc. Concilio de Nicea, numeral 601-603. Concilio de Trento, numeral 1822. Numeral 1675 del Catecismo de la Iglesia. Estas expresiones prolongan la vida litúrgica de la Iglesia, pero no la sustituyen. Pero conviene que estos ejercicios se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos para que estén de acuerdo con la Sagrada Liturgia, deriven en cierto modo de ella y conduzcan al pueblo a ella, ya que la liturgia, por su naturaleza, está muy por encima de ellos. Sacrosanctum Concilium, numeral 13. Se necesita un discernimiento pastoral para sostener y apoyar la religiosidad popular, y llegado al caso, para purificar y rectificar el sentido religioso que subyace en estas devociones y para hacerlas progresar en el conocimiento del misterio de Cristo. Su ejercicio está sometido al cuidado y al juicio de los obispos y a las normas generales de la Iglesia. La religiosidad del pueblo, en su núcleo, es un acervo de valores que responde con sabiduría cristiana a los grandes interrogantes de la existencia. La sapiencia popular católica tiene una capacidad de síntesis vital. Así lleva conjunta y creadoramente lo divino y lo humano. Cristo y María, espíritu y cuerpo, comunión e institución,
persona y comunidad, fe y patria, inteligencia y afecto. Esa sabiduría es un humanismo cristiano que afirma radicalmente la dignidad de toda persona como hijo de Dios. Establece una fraternidad fundamental. Enseña a encontrar la naturaleza y a comprender el trabajo y proporciona las razones para la alegría y el humor, aún en medio de una vida muy dura. Esa sabiduría es también para el pueblo un principio de discernimiento, un instinto evangélico por el que capta espontáneamente cuando se sirve en la iglesia el evangelio y cuando se lo vacía y asfixia con otros intereses. Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano Puebla, la evangelización en el presente y en el futuro de América Latina. Además de la liturgia, numeral 1679, además de la liturgia, la vida cristiana se nutre de formas variadas de piedad popular, enraizadas en las distintas culturas, esclareciéndolas a la luz de la fe. La Iglesia favorece aquellas formas de religiosidad popular que expresan mejor un sentido evangélico y una sabiduría humana, y que enriquecen la vida cristiana. Esto es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica respecto a la religiosidad popular. Y basándonos a este libro, Religiosidad Popular, del hermano Fidencio San Pedro Zárate de los Apóstoles de la Palabra. Dice en la introducción: en nuestra preocupación por llevar el mensaje de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo a todos los hombres, haciendo uso de todos los medios posibles para lograrlo, queremos aprovechar la religiosidad popular, que de por sí ha ayudado a nuestros hermanos a estar en cierta comunión con Dios. Conociendo mejor cada una de estas formas de expresar la fe, podremos aprovecharlas debidamente para evangelizar y catequizar a nuestros hermanos bautizados, que viven un catolicismo debilitado. Documento de Puebla, numeral 461 y 467. Y llevarlos a una adhesión personal a Jesucristo y a la Iglesia. A este propósito, el documento de Santo Domingo nos dice: la nueva evangelización tiene la tarea de suscitar la adhesión personal a Jesucristo y a la Iglesia de tantos hombres y mujeres que viven sin energía el cristianismo. Santo Domingo, numeral 26. Esto es esencialmente el objeto del estudio que presentamos a cada una de las expresiones populares de la fe, tomando en cuenta las palabras del Papa Juan Pablo II a nuestros obispos en Santo Domingo, que dijo: la arraigada religiosidad popular de vuestros fieles, con sus extraordinarios valores de fe y de piedad, de sacrificio y de solidaridad, convenientemente evangelizada y gozosamente celebrada, orientada en torno a los misterios de Cristo y de la Virgen María, puede ser, por sus raíces eminentemente católicas, un antídoto contra las sectas y una garantía de fidelidad al mensaje de salvación. Discurso inaugural. Así que hay que saber entender este tema, la religiosidad popular y la piedad popular. En un sentido, pues, más adentrado a comprender este tema, la religiosidad popular en sí viene siendo a esa religiosidad que se va enraizando de acorde a la inculturación que se va teniendo en una sociedad, en una región, en una zona, en una ciudad. Por ejemplo, el cristianismo en América cuando llegó en el siglo XVI, o más bien, cuando los franciscanos llegaron en el siglo XVI a traer el cristianismo, adoptaron, inculturaron el cristianismo, adoptaron algunas de las costumbres de los nativos. Entre ellas está, por ejemplo, el enlace matrimonial, en donde se tiene registrado en la historia de México que los enlaces matrimoniales de los nativos era, pues bueno, se amarraba el lienzo de la mujer con la túnica del hombre, algo que tomaron en cuenta los franciscanos
como parte de una piedad popular, de una religiosidad popular, más dicho, para transmitirlo de generación en generación, y pareció bien dejarlo en cuanto a un sentido religioso, un sentido de unidad, el cual pues hoy día vemos en cada matrimonio, en cada celebración de este sacramento del matrimonio. Pues algo común o referente a ello es el lazo matrimonial que se le impone a los novios. Eso es parte de esa religiosidad popular, de esta inculturación que pues los primeros cristianos en llegar a América, sobre todo aquí lo que fue a Nueva España, pues mantuvieron vivo hasta hoy día. Otro, las novenas, las famosas posadas que vivimos comúnmente en estas tierras, también fue una adaptación tomada de los nativos de estas tierras, porque en esos tiempos coincidían las fechas con la celebración al falso dios Huitzilopochtli, y pues se tomó en cuenta para la festividad del nacimiento del Redentor, que bien sabemos que es el 25 de diciembre, y de ahí surgieron las famosas posadas. Ahora vamos a hacer lectura de este libro, como les decía, conociendo lo que es la piedad popular. Nos dice, piedad popular. La piedad popular es más específicamente cristiana, como puede verse en el Directorio y en Verbum Domini de Benedicto XVI. La piedad popular, considerada justamente como un verdadero tesoro del pueblo de Dios, manifiesta una sed de Dios que solo los sencillos y los pobres pueden conocer. Vuelve capaces de generosidad y de sacrificio hasta el heroísmo, cuando se trata de manifestar la fe. Comporta un sentimiento vivo de los atributos profundos de Dios. La paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante, genera actitudes interiores raramente observadas en otros lugares, en el mismo grado: paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desprendimiento, apertura a los demás, devoción. Una característica peculiar de América es la existencia de una piedad popular profundamente enraizada en sus diversas naciones. Está presente en todos los niveles y sectores sociales, revistiendo una especial importancia como lugar de encuentro con Cristo para todos aquellos que con espíritu de pobreza y humildad de corazón buscan sinceramente a Dios. Mateo 11:25. Las expresiones de esta piedad son numerosas. Como ya nos dijo también el Catecismo de la Iglesia, en religiosidad popular aquí se nos repite en piedad popular: las peregrinaciones a los santuarios de Cristo, de la Santísima Virgen y de los santos, la oración por las almas del purgatorio, el uso de sacramentales, que son agua, aceite, cirios. Estas y tantas otras expresiones de la piedad popular ofrecen oportunidad para que los fieles encuentren a Cristo viviente. Benedicto XVI, exhortación apostólica postsinodal, Verbum Domini, numeral 16. Pues bueno, descripción. Elementos positivos. Sin duda, la religiosidad popular tiene elementos positivos. Cuando está bien orientada, señala el Papa Pablo VI. Sobre todo mediante una pedagogía de evangelización, contiene muchos valores. Refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo, cuando se trata de manifestar la fe. Comporta un hondo sentido de los atributos profundos de Dios: la paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante. Engendra actitudes interiores que raramente pueden observarse en el mismo grado en quienes no poseen esa religiosidad: paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desapego, aceptación de los demás, devoción. Teniendo en cuenta esos aspectos, la llamamos gustosamente piedad popular, es decir, religión del pueblo,
más bien que religiosidad. Evangelium Nuntiandi, numeral 48. En esta misma línea, el documento de Puebla señala los siguientes elementos positivos que nos dicen: la presencia trinitaria que se percibe en devociones y en iconografías, el sentido de la providencia de Dios Padre, Cristo celebrado en su misterio de encarnación, la Navidad, el niño, en su crucifixión, en la Eucaristía y en la devoción al Sagrado Corazón, amor a María, venerada como Madre Inmaculada de Dios y de los hombres, como reina de nuestros distintos países y del continente entero. Los santos como protectores, los difuntos, la conciencia de dignidad personal y de fraternidad solidaria, la conciencia del pecado y la necesidad de expiación, la capacidad de expresar la fe en un lenguaje que supera los racionalismos, cantos, imágenes, color, danza, la fe situada en el tiempo, fiestas y en lugares que son santuarios, templos, la sensibilidad hacia la peregrinación como símbolo de la existencia humana y cristiana, el respeto filial a los pastores como representantes de Dios, la integración honda de los sacramentos y sacramentales en la vida personal y social, el afecto cálido por la persona del Santo Padre, la capacidad de sufrimiento y heroísmo para sobrellevar las pruebas y confesar la fe, el valor de la oración, la aceptación de los demás. Documento de Puebla, numeral 913. Los aspectos negativos. La religiosidad popular, hay que confesarlo, tiene ciertamente sus límites. Está expuesta frecuentemente a muchas deformaciones de la religión, es decir, a las supersticiones. Se queda frecuentemente a un nivel de manifestaciones culturales, sin llegar a una verdadera adhesión de fe. Puede incluso conducir a la formación de sectas y poner en peligro la verdadera comunidad eclesial. Evangelium Nuntiandi, numeral 48. Los aspectos negativos son de diverso origen, de tipo ancestral, que son superstición, magia, fatalismo, idolatría del poder, fetichismo y ritualismo. Por deformación de la catequesis, que puede ser arcaísmo estético, falta de información e ignorancia, reinterpretación sincretista, reduccionismo de la fe a un mero contrato en la relación con Dios. Documento de Puebla, numeral 456. Falta sentido de pertenencia a la Iglesia, desvinculación entre fe y vida, el hecho de que no conduce a la recepción de los sacramentos, valoración exagerada del culto a los santos con detrimento del conocimiento de Jesucristo y su misterio, idea deformada de Dios, concepto utilitario de ciertas formas de piedad, inclinación, en algunos lugares, al sincretismo religioso, infiltración del espiritismo y, en algunos casos, de prácticas religiosas de Oriente. Documento de Puebla, numeral 914. Frecuentemente la religiosidad popular, a pesar de sus inmensos valores, no está purificada de elementos ajenos a la auténtica fe cristiana ni lleva siempre a la adhesión personal a Cristo muerto y resucitado. Documento de Santo Domingo, numeral 39, inciso B. El magisterio que subraya los valores innegables de la piedad popular no deja de indicar algunos peligros que pueden amenazar. Presencia insuficiente de elementos esenciales de la fe cristiana, como el significado salvífico de la resurrección de Cristo, el sentido de pertenencia a la Iglesia, la persona y la acción del Espíritu Divino, la desproporción entre la estima por el culto a los santos y la conciencia de la centralidad absoluta de Jesucristo y de su misterio, el escaso contacto directo con la Sagrada Escritura, el distanciamiento respecto a la vida sacramental de la Iglesia, la tendencia a separar el momento cultural de los compromisos de la vida cristiana, la concepción utilitarista de algunas formas de piedad, la utilización de signos, gestos y fórmulas que a veces adquieren excesiva importancia hasta el punto de buscar lo espectacular, el riesgo, en casos extremos, de favorecer la entrada de las sectas y de conducir a la superstición, la magia, el fatalismo o la angustia. Directorio sobre la piedad popular y litúrgica, número 65. Popular y la liturgia, número 65.
Necesidad de purificación. Ante los signos de desgaste y deformación que muestra, la religiosidad popular debe ser evangelizada siempre de nuevo, de tal manera que el catolicismo popular sea asumido, purificado, completado y dinamizado por el Evangelio. Documento de Puebla 457. Y reinterpretada. Documento de Puebla 459. Para ello se requiere conocer los símbolos, el lenguaje silencioso, no verbal, del pueblo, con el fin de lograr, en un diálogo vital, comunicar la buena nueva mediante un proceso de reinformación catequética. Mismo documento de Puebla, numeral 457. Es preciso recordar las palabras del Santo Padre Juan Pablo II, que afirma que la religiosidad popular, convenientemente evangelizada y gozosamente celebrada, orientada en torno a los misterios de Cristo y de la Virgen María, puede ser, por sus raíces eminentemente católicas, un antídoto contra las sectas y una garantía de fidelidad al mensaje de la salvación. Discurso inaugural del Santo Padre a la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Evangelizar la piedad popular. Para poner remedio a estas eventuales limitaciones y defectos de la piedad popular, el magisterio de nuestro tiempo repite con insistencia que se debe evangelizar la piedad popular, ponerla en contacto con la palabra del Evangelio para que sea fecunda. Esto la liberará progresivamente de sus defectos, purificándola la consolidará, haciendo que lo ambiguo se aclare en lo que se refiere a los contenidos de fe, esperanza y caridad. En esta labor de evangelización de la piedad popular, el sentido pastoral invita a actuar con una paciencia grande y con prudente tolerancia, inspirándose en la metodología que ha seguido la Iglesia a lo largo de la historia, para hacer frente a los problemas de enculturación de la fe cristiana y de la liturgia, o de las cuestiones sobre las devociones populares. Directorio sobre la piedad y la liturgia, número 66. Bueno, este es un tema que no tan comúnmente se entabla entre los católicos, un tema que debemos de tener bien comprendido, bien entendido y saber difundir. En la piedad popular, como vemos, en sus aspectos negativos puede enrolarse mucho el sincretismo, el desvío de la fe, lo que el catecismo de la Iglesia llama irreligión. Desgraciadamente hay muchos, entre comillas, católicos que se autonombran predicadores, que juegan con el sentido de fe de los fieles, y más en lugares muy remotos en donde es muy difícil la asistencia a las iglesias o la presencia de misiones evangelizadoras en comunión con la iglesia. Entonces, a estos lugares no solo llegan las sectas protestantes, sino también aquellos estafadores que buscan de cualquier forma involucrar a los pequeños en la fe en sus ambiciones económicas, porque al final lo único que buscan estos predicadores, entre comillas, evangelizadores, no es tanto el difundir una devoción o hablar del amor de Cristo, sino simplemente el engordar sus bolsillos. Uno, como católico, antes que nada, para aceptar aún no de estos supuestos misioneros, debe de cuestionarle en el sentido de a qué parroquia pertenece, con qué obispo trabaja,
en qué diócesis. Entonces, si hay la posibilidad, comunicarnos con esa diócesis, con ese obispado, con la parroquia. Y si este hermano realmente es un misionero, pues primero que nada, como dice el Evangelio, no debe de lucrar con la palabra. Como dice Mateo, gratis lo diste y gratis lo recibiste. Perdón, gratis lo recibiste, gratis debes de darlo. Porque hay muchos que se han adentrado a supuestas difusiones que le llaman piedad popular ellos. ¿Por qué? Porque el fiel, el que recibe el receptor, pues él no comprende en su totalidad estos sentidos, pero por fe, por ese amor y necesidad de Dios, sigue este camino de formación, entre comillas. Él no es culpable, el culpable es el que lo hace con esa ambición, con ese interés. Entonces, ¿qué es lo que se viene dañando? Las tres virtudes: la fe, la esperanza y la caridad. Y pues hoy día, como ya se emplean mucho los medios de comunicación, donde quiera es fácil poderse conectar, ya sea en un celular, como en este caso yo lo estoy haciendo, y pues hablar cualquier tontería, cualquier burrada. Pues cualquiera puede autonombrarse como predicador y pues empezar a hablar de temas tabús. Y pues como nos dijo lo negativo respecto a la piedad popular de este libro, puede hablar de fatalismos, de lo que yo denomino sensacionalismos, y eso pues de cualquier forma atrae sobre todo a quienes, como estos hermanos de zonas rurales, deseosos de la fe, y pues al escuchar a aquel que habla muy seguro, muy claro, caray, pues este sí es un buen predicador. Y lo peor, que estos empiezan a hablar mal del Papa, de la Iglesia, cuando están empleando ya un proselitismo religioso tipo protestante, de sectas. Y pues también por ahí en la ciudad no faltan grupos de oración que ya sea empleen a algún santo, puede ser San Miguel, puede ser a San Benito, alguna advocación mariana, alguna advocación devoción del Niño Jesús, y pues la más popular entre todas, la de San Judas Tadeo. Y pues que desgraciadamente van enredando a la gente en su sentido de oración, y estos que se presentan como líderes de estos grupos se hacen ver y presentar como ungidos, personas que pueden expulsar demonios, personas que hacen oraciones supremas, oraciones superiores al Padre Nuestro, a la Ave María, o que incluso les fueron reveladas según ellos. Y pues poco a poco empiezan a desviar a los hermanos en la fe. Por ejemplo, llegan a emplear términos los líderes de esos grupos de oración de que yo he discutido mucho con los sacerdotes porque ellos no quieren emplear este tipo de oraciones, que ellos tienen miedo, etcétera, etcétera. Y eso es una reverendo atrevimiento, y aparte una reverenda tontería, que pues si yo no estoy formado, si yo no tengo las bases principales de mi cristianismo, que son fe, esperanza y caridad, bien cimentadas en mi iglesia, en mi comunidad parroquial, pues bueno, fácilmente voy a caer en las redes de estos estafadores. Y que pues después se llegan las festividades que la iglesia celebra y que ellos toman como propias del santo que tienen como bandera, pues bueno, empiezan: hermanitos, miren, ya se acerca la festividad, como ahorita para estas fechas, la festividad es del Padre Pío, y pues le vamos a hacer su fiesta, y ocupo de su caridad para ponerle banda, para hacer comida, etcétera, etcétera. Y si yo le ofrezco víveres, oiga, le puedo, no, lo que ocupo es dinero, es que ya tenemos todas las cosas apartadas y pues requerimos dinero.
ahí se ve claro cuál es su ambición, el dinero. ¿Y qué nos dijo el Evangelio de hoy? No, nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro. Nadie puede servir pues a Dios y al dinero. Y pues todos estos lo que buscan es el dinero. Entonces hay que tener cuidado cuando alguien busque difundir igual. Mire, hermano, yo vengo de tal diócesis y yo tengo permiso expreso del obispo que de esta diócesis que me ha permitido difundir esta devoción del Niño Jesús. Y pues hay que vivir la piedad popular con las gentes en las casas, de ir de casa en casa, etcétera, etcétera. Y si yo soy un católico, podríamos decir astuto, y que de cualquier forma estoy desconfiando de ese tipo de difusión. Me dijo, soy de esta diócesis, a ver, marco a la diócesis de la cual él, según el representante, oiga, disculpe, tal hermano es miembro de su diócesis. A ver, dígame cuál es el nombre. Tal. No conocemos a ninguna persona que tenga ese nombre. Es que mire, esa persona está trabajando con esta devoción del Niño Jesús y pues dice él que él es misionero de esa diócesis y pues que tiene permiso del obispo. No andan creyendo en ese tipo de personas, porque aparte esa devoción ahorita no está difundida de manera universal en la iglesia. Por el momento no está suspendida, pero sí está en pausa. Y pues no hagan caso a ese tipo de personas. Entonces, este supuesto predicador que está haciendo, engañando a la gente, estafando, se está burlando de los fieles pequeños, los pequeños en la fe, y está dañando la fe, la esperanza y la caridad, lo cual después lleva a que estos fieles lleguen a desconfiar de la iglesia, de los ministros ordinarios de la iglesia, que son los sacerdotes, los obispos. ¿Por qué? Porque después este predicador, yo estoy viviendo una persecución, a mí no me quieren los sacerdotes, los obispos, porque saben que yo estoy haciendo mucho bien con esta devoción y pues ellos no quieren que la gente viva la piedad popular, etcétera, etcétera. Con esos cuentos, pues, no debemos de caer en esos engaños, que sí, no dudo de la buena voluntad que de origen llegaron a tener todos estos, todos, pero que desgraciadamente, como el Evangelio de hoy nos dice, se dejaron envolver del dinero, se dejaron envolver de esas riquezas, de las cosas de este mundo, y al final ahí están los resultados, no viven en comunión con la iglesia, están peleados con sacerdotes, obispos los han amonestado, los han suspendido en sus diócesis y pues ellos siguen predicando que tienen permiso de X obispo, que trabajan con X sacerdote. Lo cual, pues hermanos, hay que indagar bien, hay que investigarlo y cerciorarnos si realmente esa persona que llega a mi casa a manifestarme una devoción, si realmente vive en comunión. Yo vivo en comunión. ¿Cómo? Yendo a mi comunidad parroquial, a las misas dominicales por lo menos, viviendo de los sacramentos en mi parroquia, perteneciendo a algún movimiento eclesiástico con aprobación eclesiástica para laicos en mi parroquia. Llámese Llama de Amor, Legión de María, Adoración Nocturna, Misioneros Apóstoles de la Palabra, Renovación Carismática, Cruzados de Cristo Rey, un grupo de San Andrés, etcétera, etcétera. Que yo sepa de antemano que ese movimiento está en mi parroquia y yo quiero ser parte de, pues ahí que estoy viviendo en comunión y sirviendo en caridad, también en el equipo de liturgia, en el equipo de ministros de la Eucaristía, en fin. Ahí de antemano sé que estoy viviendo la comunión eclesiástica. Pero si llega un grupo a manifestarme una devoción que me la presenta muy hermosa, muy bonita, no hablo mal de la devoción, sino de la forma en que emplean la devoción para enriquecerse de una manera ilícita, lo que el catecismo de la iglesia nos llama que es simonía. Entonces,
yo debo de tener objeción de duda. Debo tener objeción de duda hacia esa persona que me muestra sus oraciones que hace con su grupo de oración o la devoción que me presenta en mi hogar. Por ejemplo, si llegan misioneros apóstoles de la palabra o legionarios de María, deben de tener una insignia que los represente. Y de antemano, ellos no van a mentir. Ellos no van a mentir. Miren, somos miembros de aquí de la parroquia, somos hermanos de la parroquia, pertenecemos a este movimiento. Y pues ahorita estamos en la tarea de evangelización de casa por casa, visita domiciliaria. Y pues queremos hacer una encuesta, un censo, etcétera, etcétera. No sé, el trabajo que hayan tenido pactado en la parroquia, en el consejo parroquial o como movimiento. Incluso, pues son los niños que vi en la parroquia, que vi en la calle, ahí que fueron a mi casa, donde los estoy viendo ahorita, pues aquí anunciando en los avisos parroquiales que nos están invitando a ser parte de su movimiento. Y ahí ya me cercioro y digo, entonces ellos sí están legalmente, por decirlo así, trabajando bien para Dios. ¿Y dónde va a estar la diferencia también? Que va a rechazar todo tipo de donación económica. Va a rechazar todo ello. ¿Por qué? Porque el verdadero misionero de la iglesia no está para recibir ganancias, sino está para servir. Por ejemplo, yo como legionario de María, porque soy de la Legión de María o de la adoración nocturna, a mí últimamente se me ha pedido apoyo cuando fallece una persona. Y pues, ¿qué apoyo me piden? El del rosario. Pero aparte del rosario, los invito a vivir la liturgia por un difunto, rezar el oficio del difunto, porque hay que saber emplear las devociones que se deben de hacer para cuando se está despidiendo a un ser querido que ha fallecido. Entonces, si me piden apoyo que durante la novena yo rece la novena, pues claro que sí, miren, a tal hora, como ven, yo salgo de mi trabajo a tal hora, como ven, ¿está bien les parece? No, sí, claro que sí. Entonces te esperamos en nuestra casa a esa hora. Sí, claro que sí. Entonces, yo siempre que les digo, miren, siempre cuando alguien se les acerque a ofrecer oración, pero les pone un signo de peces con cierta cantidad, rechacen a esa persona. Jamás lo acepten. ¿Por qué? Porque esos son estafadores, gente que busca estas cosas y que no sabe vivir en caridad la devoción y lucran, viven, generan dinero a través de estos servicios cristianos, que como ya les dije, dice la Escritura, gratis lo recibiste, dadlo gratis. ¿Qué es diferente? En el caso de que la persona que solicitó la dirigencia de mi rosario, que le dirigiera el rosario, vive algo distante de donde yo vivo, pues bueno, ellos me dicen, no te preocupes por lo del transporte, pasamos por ti o te pagamos el taxi. Ok, miren, el taxi me cobró tanto, 70, 80 pesos, 100. No, sí está bien. Igual la vuelta. Eso es diferente, ahí yo no estoy lucrando, simplemente pues es parte del ofrecimiento de caridad que la persona también está ofreciendo a uno. También es distinto cuando el fiel pues dice, mira hermano, nosotros no tenemos dinero, pero pues, ¿cómo ve? ¿Acepta esta frutita? Claro que sí, hombre, no se apure. Aparte, yo no vine por dinero, yo vine pues para, primero, o como hermano en Cristo, y segundo, pues para aprovechar, evangelizar y ver que este es un momento propicio para encontrarnos con Dios. Le agradezco, sí, creo que sí, y ya si hay tiempo, pues
podemos platicar las cuestiones, escuchar uno las cuestiones de los hermanos. Oye, mira, esto pasa así, esa, o qué dices tú de esto. Mira, yo no digo tanto, pero la iglesia dice esto, el catecismo de la iglesia nos indica esto. Como cristianos debemos de vivir pues la celebración de la Eucaristía por lo menos cada domingo, etcétera, etcétera, y así. Una catequesis breve, formativa, que pues uno de antemano sabe que está llegando al hermano. Entonces uno no debe de ver signos de pesos en esto que llamamos visitas domiciliarias a la misión evangelizadora que estamos haciendo, y menos tratándose de impulsar devociones, porque también hay la costumbre ahora que se acercan los rosarios guadalupanos, que no falta el grupito de rezanderas que andan buscando, invitando a la gente al rezo del rosario, de los rosarios guadalupanos. Entonces van apuntando su lista de los 46 rosarios cada día, y ya teniendo esa lista, pues bueno, no falta la líder de ese grupo, la encargada, podríamos decir, que pues tiene una palanquilla en notaría o en la parroquia que le facilita los sellos. ¿Y para qué? Pues les voy a ser sincero, para lucrar. Ah, caray, ¿cómo? Pues llegó el primer día, dejé la Virgen en esta casa, y no solo dejé la Virgen, dejé un sobrecito con el sello de la parroquia. Ah, caray. Pues ¿para qué es ese sobrecito con el sello? Para aportar, con el pretexto para seguir difundiendo la devoción a la Virgen de Guadalupe. No crean mucho eso. Otra cosa sería diferente, que se anuncie, como ya les dije, en las visitas domiciliarias, en los anuncios a la comunidad antes de concluir la misa o ya concluida la misa, que el párroco o los encargados de esta misión guadalupana digan: hermanos, miren, estamos nosotros con la misión guadalupana y pues hemos adquirido X propiedad en tal lugar para la edificación de la capilla a la Virgen de Guadalupe, y pues también vemos oportuno buscar la caridad para con ustedes, para que los distintos grupos de misión guadalupana que van a organizar los rosarios guadalupanos pues van a llevar un sobre con el sello de la parroquia, para que la casa o donde se deje la Virgen por día pues nos aporten su caridad para la construcción de esta capilla. Ahí sería diferente, pero si se dice que para cualquier otra cosa, pero no en la parroquia, el aviso no se ve en la parroquia ni durante las misas, sino digamos de manera privada, no aportar nada a esos grupos. ¿Por qué? Porque eso es estar lucrando. Y así también existen muchos otros que manejan supuestamente los sacramentales, que mira, viene bendecido de tal lugar, etcétera, etcétera, lo bendijo, lo exorcizó X sacerdote y pues tiene este costo de tanto. Ah, caray, ¿cómo que tanto? Pero pues si yo compré un escapulario en la bisutería católica y me lo dieron a 15 pesos, a 10, y tú me lo estás dando a 100 pesos, oye, pues eso es lucrar, ¿no? Eso es lucrar, hermanos, eso es lucrar. Y más si se está vendiendo una cosa ya bendecida. Bueno, pues desgraciadamente estamos en unos tiempos en los que hay mucho desvío de la fe, y parte de ello es el desconocimiento de estos temas, de la piedad popular, de la religiosidad popular, de la simonía. Vamos a buscar lo que es simonía, lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica respecto a la simonía. Vamos a ver, es
La simonía. La simonía. Numeral 21-21. La simonía nos dice, basándose en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 9 al 24. Se dice, la simonía se define como la compra o venta de cosas espirituales. Simón el mago, que quiso comprar el poder espiritual del que le ha dotado a los apóstoles, Pedro le responde, vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Hechos 8:20. Así se ajustaba a las palabras de Jesús. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Mateo 10:8. Isaías 51:5:1. Lo que les decía. Es imposible apropiarse de los bienes espirituales y de comportarse respecto a ellos como un poseedor o un dueño, pues tienen su fuente en Dios. Solo es posible recibirlos gratuitamente de Él. Así que esto hay que entenderlo bien, hermanos. Religiosidad popular, piedad popular, simonía. Y nuestro siguiente tema, la idolatría. La idolatría. Muy bien, vamos a ver la idolatría. Con esto nos atacan mucho nuestros hermanos separados, y desgraciadamente hay muchos católicos que caen en esta trampa, en este error. ¿Por qué? Porque rendirle culto a cosas que no son de Dios, por ejemplo el culto a la muerte, el culto a Jesús Malverde, el culto al niño Fidencio, el culto a uno mismo, a las pasiones. Bueno, lo que puse ahora en esta siguiente imagen, ¿qué es la idolatría? La idolatría es sencillamente adorar o poner en primer lugar en tu vida algo que no sea Dios. El amor al dinero, las bajas pasiones. También son idolatría Colosenses 3:5. La adoración es un acto consciente que sale del pensamiento del corazón del adorador. Bueno, idolatría nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 21:12. El primer mandamiento condena el politeísmo. Exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero, y no venerar otras divinidades que al único Dios. La Escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos. Oro y plata, obra de las manos de los hombres, que tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto. Como ellos serán los que los hacen, cuantos en ellos ponen su confianza. Salmo 115, verso del 4 al 5 y verso 8. Isaías capítulo 44, verso del 9 al 20. Jeremías capítulo 10, verso del 1 al 16. Daniel capítulo 14, verso del 1 al 30. Baruch capítulo 6. Sabiduría capítulo 13, verso del 1 al 15, verso 19. Dios, por el contrario, es el Dios vivo. Salmo 42:3, que da vida e interviene en la historia. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios, por ejemplo, el satanismo. De poder, de placer, de la raza de los antepasados, del Estado, del dinero, etc. No podéis servir a Dios y el dinero.
dice Jesús, Mateo 6:24. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, Apocalipsis 3:14, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios. Es por tanto incompatible con la comunión divina. Gálatas 5:20, Efesios 5:5. La vida humana se unifica en la adoración del Dios único. El mandamiento de adorar al único Señor da unidad al hombre y lo salva de una dispersión infinita. La idolatría es una perversión del sentido religioso innato en el hombre. El idólatra es el que aplica a cualquier cosa en lugar de a Dios la indestructible noción de Dios. Orígenes contra Celso, número 2, verso 40. Idolatría, pues, es todo esto. Y muchos de nuestros hermanos separados nos atacan con este tema, porque ellos, basándose erróneamente en Éxodo capítulo 20, según ellos, nos lapidan, nos acaban, nos comen, nos trituran. ¿Por qué? Porque como uno no tiene estudio de las escrituras, pues uno fácilmente le cree a estos cuenteros lo que nos están diciendo. Y pues como dice el capítulo 20, verso 4, capítulo 20, verso 4, respecto a las imágenes. Según ellos dice Éxodo 20, verso 4, que no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante eso. Perdón, eso no lo dice, nada más dice en las aguas debajo de la tierra. Bueno, los escuchamos y decimos, sí, es cierto, yo tengo bien hartas imágenes. Entonces es verdad lo que dice el Señor, no debo tener imágenes. Pero ellos se comen el verso 3 y el verso 5, porque el verso 3 que nos dice, si leemos completo del 3 al 5. Primero que nada de verso 1. Capítulo 20 del Éxodo, verso 1. Entonces Dios dijo todas estas palabras: Yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. Verso 3. No tendrás otros dioses fuera de mí. Vamos a repetir. Yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Verso 5. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Nuevamente, no te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Miren, aquí está claro. Entonces, el impedimento de las imágenes es respecto a considerarlas Dios. Ya no lo dijo aquí el Catecismo de la Iglesia respecto a idolatría. Versos 21:12 al 21:14. No tendrás otros dioses fuera de mí. Entonces, yo comúnmente cuando entablo diálogo con hermanos separados les digo, bueno, ya sería muy tonto decir que en todas las imágenes hay condena, porque si fuera así, entonces yo estoy seguro que ustedes no tienen fotografías de sus seres queridos. Caray, ¿cómo que por qué no? Que no tenemos, porque porque bueno, según ustedes, su entendimiento de las escrituras, no debemos de tener imágenes. Y pues las fotografías son imágenes. Los que están en las fotografías, aunque sean nuestros seres queridos, son imágenes, ¿o no? Sí, pero eso es diferente.
para ti sí es diferente entonces tener fotografías que para nosotros tener cuadros o imágenes en bulto. Pues mira, así como para ti y para mí, el tener una fotografía de nuestros seres queridos es un manifiesto de amor, cariño, aprecios a ellos, igualmente las imágenes que tenemos que nos representan a los santos, a la Virgen María, al Señor Jesucristo, pues para nosotros es ese aprecio, ese amor, ese ejemplo de vida cristiana que vivieron ellos, la cual nosotros aspiramos en esta vida para poder ir al cielo donde están ellos. Para mí, pues, las imágenes en bulto, las imágenes en cuadros son como las fotografías. No, pero que... Bueno, vamos así de claro. Basándonos cuando Moisés bajó del monte Sinaí y vio que estaban adorando al becerro. Se molestó porque le dieron el título de Dios al becerro. Y Dios, pues lógico, se molestó. Entonces, aquí, ¿quién es el que le está dando el título de Dios a una imagen? ¿Tú o yo? Se quedan callados. Ah, caray. Sí, ¿quién le está dando el título de imagen? De Dios a esta imagen de la Virgen, a esta imagen de San Miguel, a esta imagen de San Judas. ¿Tú o yo? Tú. Porque para mí yo claramente sé que no son Dios. Y aquí el que los está viendo como un Dios eres tú, aunque tú no estés creyendo en ellos. Porque el que le está dando el título de Dios eres tú, no yo. Ah, caray. Y ¿sabes qué, hermano? Me tengo que ir porque ya se me hizo tarde, ya se me adelantaron más. Sí, adelante, cuando gustes, vení. Hay que saberle responder, entonces. La otra moneda, pues, cuando un católico realmente está cayendo en idolatría. Primero que nada es por el desconocimiento de la fe, que habitualmente la mayoría tenemos. El desconocimiento de nuestra vida cristiana, de nuestra formación cristiana, que debe continuar aún habiendo recibido los sacramentos de iniciación cristiana, pero lástima que no estamos realmente muy bien formados en las pastorales parroquiales para fomentar a los católicos que una vez recibido los sacramentos de iniciación cristiana continúen en su formación. Pero bueno, eso ya lo entablaremos más adelante, que sí es importante hacer mención de ello. Bueno, nosotros pues como católicos, una vez después de recibido, lógico, el bautismo, de haber hecho nuestra primera confesión para recibir la confirmación, para recibir la primera comunión, ya son 4 los sacramentos de iniciación cristiana que hemos recibido. Entonces creemos que ya, eso es suficiente, eso es basta. No, hermanos, hay que prepararnos y formarnos con la lectura de las Escrituras, iniciando con los Evangelios y con la formación catequética del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy tenemos ya bastantes herramientas, la internet, la computadora, los celulares, libros en PDF, o sea, bastantes predicadores con verdadera autorización, programas de evangelización con aprobación eclesiástica. Tenemos bastante formación al alcance y ya sería tonto si no la tomamos. Entonces, igual nuestra misma parroquia nos invita, pero no hacemos caso. Y decimos, ay, no, otra vez no. Y fíjense, nada más es 1 hora o hasta media hora, o máximo 2. Pero cuando vamos a un concierto o vamos a un partido de fútbol, no nos importa el tiempo. Que no son solo lo que dura el evento, sino primero el tiempo que duro para el trayecto, el tiempo para ir, luego el tiempo de trayecto para regresar. ¿Cuánto tiempo va? 2-3 horas, más lo que dura el evento. Y no nos quejamos. Cuando ir a mi parroquia me cuesta, no sé, de 5 a 20 minutos de trayecto, más el tiempo de 1 o 2 horas. Es menos tiempo y ahí le ponemos peros. Pero en fin,
Entonces, una de las negativas que tenemos es que a falta de formación cristiana hay mucha idolatría en algunas devociones, particularmente en la de San Judas Tadeo. ¿Por qué? Porque San Judas Tadeo, como tiene el título del patrono de los casos imposibles, pues es a quien comúnmente en una piedad popular se recurre, en una necesidad difícil, sí, claro que sí, válida, pero creemos que Él es el que nos hizo el milagro. ¿Y cuántos no han dicho, gracias a un milagro de San Judas Tadeo me curé? Cuando la expresión correcta debe ser, gracias a la intercesión de San Judas Tadeo para con Dios, yo me curé. El Señor me sanó por intercesión de San Judas Tadeo, de la petición que yo le hice. Por eso quiero honrar no solo su imagen, no solo su figura, sino quiero honrar la vida de este apóstol para difundir lo que la Iglesia me invita a conocer de él, su misión apostólica, su amor a Cristo y aún más, la carta evangélica, la carta de la carta apostólica que él tiene en las Escrituras y que consta de una sola hoja. Estoy seguro que el 99% de los devotos a San Judas Tadeo jamás han leído la carta de San Judas. Entonces, bueno, vamos a eso. Se está cayendo en la idolatría hoy día San Judas Tadeo. ¿Por qué? Porque pues yo no tengo interés en formarme en la parroquia. Segundo, porque me dejé llevar por una religiosidad popular en los medios de comunicación, en el ambiente social. Y pues San Judas Tadeo, de ser una devoción religiosa, pasó a ser un folclore popular de la sociedad. Así de fácil. Entonces, ¿a qué se ha equiparado la devoción a San Judas hoy día? De muchos fieles, no de la mayoría, pero sí de muchos fieles, se ha equiparado al culto a la muerte, el culto al niño Fidencio, el culto al gaucho, que en Argentina se difunde ese culto, y el culto a tanta idolatría pagana que comúnmente los brujos, los hechiceros, los magos, los cartomantos son los que difunden esos cultos erróneos. Y algo que ha ayudado mucho también a estas difusiones erróneas son, pues bueno, la cultura de la muerte, ya saben a qué me refiero. A esto es superstición, que nos dice, numeral 21:11, la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte legítimas o necesarias. Atribuirse eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. Mateo 23, 16 al 22. La devoción a un santo me debe llevar a vivir perfectamente mi amor a Cristo, imitando a ese santo en esa virtud que lo hizo santo, que vivió en esta vida. Por ejemplo, como les digo, sé que soy devoto de San Judas, investigué sobre él, me gustó su vida misional que hizo como apóstol, y pues no se diga el martirio heroico que vivió. Claro que yo no voy a exigir vivir el martirio, pero sí a exigirme a mí mismo en vivir como auténtico cristiano como él. Otro desvío de la devoción a San Judas Tadeo está en que muchos de sus devotos creen que el medallón que tiene San Judas Tadeo al pecho, que es el rostro de Cristo, es referente a lo material, a lo económico, al dinero, a la provisión, al que San Judas te provee económicamente. Pídele y te dará todas las riquezas que quieras. Aguas, hermanos, porque quien hizo ese ofrecimiento a nuestro Señor Jesús fue Satanás.
cuando fue tentado en el desierto, que le dijo: postros delante de mí te daré todas estas riquezas, estos reinos, todo este poder. Así muchos creen que San Judas Tadeo por eso tiene esa imagen en el pecho, ese medallón del rostro de Cristo, porque como es dorado creen que es referente a las monedas. No, error, hermanos, error. San Judas Tadeo hay que saber vivir como él vivió. Si yo soy devoto de San Judas, vamos a buscar leer lo que nos dice su carta, la carta de San Judas Tadeo. Hacen religiosos sin practicar la piedad, solo se valen de la Biblia para poder engañar, cobrando todos los miembros de su misma agrupación, las felices, las ofrendas y el diezmo como obligación. Mateo 17:8, Cristo nos recomendó, den todo gratuitamente, así fue como ordenó. No dijo cobren el diezmo para obtener su sostén, dijo quédense en esa casa y coman lo que les den. Claro que sí. Vamos a leer lo que nos dice la carta de San Judas, pues es un solo capítulo, del verso 5 en adelante. Nos dice San Judas: quiero recordarles algo que ya saben, y es que el Señor, después de liberar a su pueblo del país de Egipto, intervino por segunda vez para entregar a la muerte a los que no creyeron. Lo mismo hizo con los ángeles que no mantuvieron su dignidad y abandonaron su propia morada. Dios los encerró en cárceles eternas, en profundas tinieblas, hasta que llegue el gran día del juicio. De igual modo, sentenció a Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, que se entregaban a la prostitución y se dejaban llevar por sus instintos. Estas son ahora, por su condenación, una figura del fuego eterno. Así también, estos hombres se dejan llevar por locuras parecidas, envilecen sus cuerpos y desprecian a las autoridades celestiales. ¡Ájale! Cuando uno exhorta a un hermano devoto a San Judas, desgraciadamente ese hermano devoto de los que hacen su fiesta sin ir a misa ese día, la fiesta de San Judas, con corridos, con música, con pastel al santo y con borracheras. Cuando uno exhorta a estos hermanos devotos de esa manera, que tienen esa devoción errónea a San Judas, uno recibe ofensas, molestias. Y si escucharan lo que el santo les dijera, que les dijera estas palabras, ¿qué le dirían a San Judas? Vete de aquí, tú no eres San Judas. Entonces ahí se vería claramente que al Judas que están siguiendo es a Iscariote. Pero bueno, esto es lo que hemos de advertir, hermanos, el desvío de nuestra fe. El desvío por medio de el mal empleo de la religiosidad popular, el mal empleo de la piedad popular, por el siempre condenable empleo de la simbolía y por estas advertencias que se nos dan respecto a la idolatría y la superstición. Vamos a conocer y diferenciar de qué manera es el culto que hacemos los católicos. Culto de devoción a Dios, culto de adoración a Dios y culto de devoción a la Virgen y a los santos. Nos dice los 4 grados de honra. La latría, que no es lo mismo que adorar, más bien que es lo mismo que adorar. Latría, reverencia, culto y adoración que solo se debe a Dios. Adorar algo o a alguien fuera de Dios es idolatría. La hiperdulia, culto que se da a la Santísima Virgen María como suprema intercesora y Madre de Jesús. Protodulia, culto a San José como padre adoptivo de Jesús.
lo hay más santo entre todos los santos después de la Virgen María, que es San José. La dulia, culto que se tributa a los ángeles y santos. Estos son los 4 grados de honra que vemos claramente. 3 de estas honras son solo para un ser. La de la latría, que es lo mismo que adorar solo a Dios. La hiperdulia, a la Madre de Dios. La protodulia, al gran patrono de la Iglesia Universal, San José. Y la dulia, a todos los ángeles y santos del cielo. El culto de adoración, solo adorar a Dios uno y trino. Culto de veneración, solo dar este culto a nuestra Madre María, a los santos. El católico cristiano solo adora a Dios y se venera o respeta las imágenes de nuestra Madre María y los santos. Hay que saber distinguir entre adorar y venerar. Así que tenemos estas diferencias. Estas, más que diferencias, estas aclaraciones de honra. Así que, hermano, no te dejes engañar por predicadores, entre comillas, católicos, por difusores de ciertas devociones, que al final en toda devoción de ese tipo está el Dios dinero, permítame decirse así, Dios con D minúscula, y pues al final el objetivo del diablo, alejar al fiel de su amor a Cristo, de su iglesia, dañar, asfixiar las 3 virtudes principales, las teologales, que son fe, esperanza y caridad. No dejemos que nos asfixien esas 3 virtudes. Y refiriéndome al culto a San Judas, que ya hablamos demasiado, pues bueno, así también desgraciadamente es el culto a la muerte, a quien muchos de sus seguidores sin tapujos dicen: yo adoro a la muerte. Literalmente con esa expresión que por ignorancia o por mucho sentido emocional que expresan, dicen sin comprender el grado perjudicial que hacen a su fe bautismal, porque hay que reconocer que la mayoría de los que rinden culto, que ellos mismos dicen de adoración a la muerte, son bautizados. Son bautizados, ya muchos la siguen por las riquezas de este mundo, ya muchos la siguen porque es su, entre comillas, su gran protectora. Y otros tantos, pues, porque emplean las fuerzas satánicas, las fuerzas ocultas, las ciencias ocultas para perjudicar al prójimo. Son los 3 motivos por los cuales le siguen. Así que, hermano, no te dejes engañar. No te dejes engañar del desvío de tu fe católica. Mejor te invito a que acudas a tu parroquia, al movimiento que veas una espiritualidad basada a tu sentir de amor a Cristo. Tu parroquia, esto seguro no te queda tan lejos. Puedes acudir a ella, pedir información de los movimientos eclesiales para laicos que tienen. Dígase Escuela de Biblia, dígase Adoración Nocturna, dígase Legión de María, dígase Renovación Carismática, dígase Apostolado de la Cruz, dígase Escuela de San Andrés, dígase Movimiento Agentes, dígase Movimiento Familiar, cualquier movimiento que esté con aprobación eclesiástica en tu parroquia, en tu comunidad, te invito, hermano, a que acudas a él. Deja de embolsar, de llenar el bolsillo de los falsos predicadores, de los charlatanes, de aquellos que sin tener aprobación eclesiástica, y sobre todo también aquellos que solo buscan difundir su culto hacia ellos, porque también este es un error. Muchos fieles pequeños
en la fe, terminan idolatrando al líder de estos grupos, sea el grupo que sea, autodenominándose el que sea, terminan idolatrándolos, siguiéndolos. ¿Por qué? Porque después estos empiezan con los cuentos de que a mí se me aparece la Virgen, yo hablo con Jesús, el Señor se manifiesta en mí, te habla imitando su voz, o en mí se manifiesta X sacerdote que ya falleció, X santo que ya falleció, más bien X santo canonizado se manifiesta, etcétera, etcétera. Sepan que todo eso, más que ser un alma mística en obediencia a la iglesia, son personas que trabajan con espiritismo. Ya lo dice Deuteronomio 18:8 en adelante. El espiritismo que está condenado por Dios. Todos esos que se presenten así, es que yo puedo ver a San Miguel y San Miguel te ordena que esto y aquello, etcétera, etcétera. Si en esa persona no hay virtudes como la humildad, la obediencia, la sinceridad, la verdad, la sencillez, y hay solo honra y vanagloria para sí misma, no creas en esa persona. Esa persona es un charlatán que con las fuerzas oscuras está buscando enganchar a mucha gente, haciéndole creer que es un ser con poderes divinos. Ánimos, hermanos, vivamos nuestra fe, conozcamos nuestra fe, adentrémonos en nuestra fe. Les invito a todos, primero, ya les dije, pertenecer a algún movimiento eclesiástico para laicos en su parroquia. Segundo, tener su catecismo de la Iglesia Católica. Igual pueden descargarlo en internet, ya sea en PDF, ponerle Catecismo de la Iglesia Católica PDF, ¡pum!, lo descargo. O como aplicación, Catecismo de la Iglesia Católica aplicación, ¡pum!, lo descargo, órale, ya lo tengo en mi celular. Igual, en una librería católica, bisutería católica, disculpe hermanita, ¿vende el Catecismo de la Iglesia Católica? Sí, claro que sí. No te va a costar más de 200 pesos. Cuesta 180, 190, 200 pesos. Ah, dámelo por favor. O incluso en las tiendas de paquetería en línea. Catecismo de la Iglesia, le busco. Ah, ya está, aquí está. Ah, mira el precio que cuesta. El envío tanto. Pues deja aprovecho, compro otro libro. ¿Qué otro libro? La Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén. Con aprobación eclesiástica una y otra. Muy bien, esta. Cualquiera de los dos les cojo. Ahí está, vale la pena el envío. Déjala, encargo, ya me llega tal día, en 2 semanas, muy bien. Hago el pago, la transferencia, ¡pum!, ahí está. Esa es la manera que les invito yo, aprovechando las herramientas que ya tenemos nosotros los católicos. Herramientas de las redes sociales. En buen sentido, emplearlas. Y ya que... A ver, quiero escuchar las prédicas del Padre Jorge Loring. Órale, escucho Padre Jorge Loring, formación católica. Muy bien. Gran sacerdote de formación católica. El Padre, no sé, Hugo Estrada. Le pongo Padre Hugo Estrada, defiendo mi fe. Ahí me salen sus videos. Ah, déjalos escucho. Padre Luis Toro. Pum. Ah, ahí está. Padre Flaviano Amatuli. Pum. Ah, mira, no sabía de estos sacerdotes. Oye, esto se enseña muy bien la fe católica. Y así, poco a poco, ya que estoy teniendo una formación propia personal de mi fe. Ya cuando escuche incluso en redes, sea quien sea, un autopredicador, un sacerdote, incluso hasta obispo que hable mal de la iglesia y del papa, pum, lo tacho, ese ya no lo escucho. ¿Por qué? Porque ese está dañando mi fe en Cristo, mi fe en la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, y mi comunión eclesiástica con el romano pontífice. Así que, hermanos, hay que estar muy alertas, muy atentos a nuestra vida cristiana. Y también, sobre todo, les invito a la oración, el rezo del Santo Rosario. Esa oración que no defrauda, esa oración
que nos ayuda bastante en cualquier situación de nuestras vidas. Hoy, ¿qué misterios tocan? Los misterios gloriosos. Si no los has rezado, te invito, hermano, porque ya es algo tarde. Son 9:28, tenemos todavía unas 2 horitas para el rezo del rosario de hoy. Igual también otra devoción que como católicos hemos de practicar, aparte del rosario, aparte de la asistencia a la misa, que ese es de precepto sobre todo la dominical, es la liturgia de las horas. Por lo menos con la oración del Laudes por la mañana, las vísperas al atardecer y las completas en la noche. Vean qué satisfactorio se va a sentir uno cuando empiece a emplear esta pequeña, ¿cómo le diremos? Estas pequeñas indicaciones de vida cristiana, sobre todo también una vida de sacramentos, una vida en sacramentos, la vida en sacramentos con la confesión y la comunión, por lo menos cada domingo. Si no puedes asistir diario a misa, pues por lo menos la misa dominical. Hay iglesias que desde el sábado, desde la misa de 7 p.m, ya celebran la liturgia dominical. Pueden acudir a las iglesias de zona centro en sus respectivas ciudades y ya en esas iglesias, por lo normal, todas celebran la misa dominical. Si ellas, dígase 7 p.m, 8 p.m, 9 p.m, ya son misas dominicales. Igual si tu parroquia comúnmente celebra las misas por las noches y la del sábado en la noche es la dominical, pues con mayor razón, ahí acude. Si ves que el domingo es muy difícil o se te hace pesado por los ajetreos, las convivencias familiares, acude a la misa dominical. Desde el sábado puedes acudir. Que claro, no hay que hacerlo de una manera continua, solo si soy servidor, pues es lógico, voy a participar siempre en cada misa dominical de los sábados. Pero ánimos, hermanos, ánimo. Conozcamos nuestra fe, nuestra vida cristiana. Yo tal vez en muchas de mis publicaciones no empleo la manera correcta y adecuada para dirigirme a mis hermanos en la fe. Empleo comúnmente el sarcasmo, empleo algunos términos que han llevado a la confrontación en comentarios, pero también porque lo hago, para saber distinguir el nivel cristiano que tenemos, el nivel de conocimiento de nuestra fe que tenemos. Como les digo, existen sacerdotes laicos que tienen sus canales de redes sociales, a quienes miles y miles de hermanos los siguen, con los que ellos dicen se han formado. Pero hay un pequeño detalle en estos hermanos, que a pesar de que hablan muy seguros de lo que están expresando, emplean expresiones doctrinales de documentos pontificios, de libros de formación católica, que es lógico que no vas a dudar de lo que te están diciendo. Pero, siempre el pero, si empiezas a escuchar una expresión de estos hermanos, dígase sacerdote, laico u obispo, que emplee de cierta forma un juicio de duda hacia la iglesia, hacia el romano pontífice, te invito, hermano, que no les creas en ese instante. ¿Por qué? Porque están lapidando tu fe, tu caridad y tu esperanza. Al lapidar las 3 virtudes, te están desmoronando, te están acabando.
y te están adentrando en su conocimiento intelectual a que como ellos y los primeros apóstatas y cismáticos en la historia, como lo son los ángeles rebeldes, caigas en cisma y te apartes de la comunión eclesial. Es que, hermanos, tengamos también mucho cuidado con quién escuchamos. Incluso si algunos tienen duda en escucharme, también se les respeta. Pero mi interés claro, principal, es hablar con la verdad. Hablar con la verdad, la sinceridad y la invitación de la fe que heredamos de nuestros padres. Así que ánimos, hermanos, ánimos. Y Dios les bendiga. Gracias a los que escucharon a este inútil siervo del Señor, quien jamás les va a pedir dinero, quien jamás va a buscar beneficiarse económicamente de mis hermanos, incluso de los que físicamente vean. ¿Por qué? Porque eso es lo que cristianamente uno debe de rechazar. Las dádivas o el buscar que me den, no 50, no 100, miles de pesos. Eso jamás hay que aceptarlo, hermano. Hermanos, tampoco tener eso como interés primordial en las visitas domiciliarias. Seguir adelante, hermanos, y como decimos en la Legión de María, a Jesús por María. Gracias, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A Dios veneramos las imágenes de los santos. Imágenes, sí, ídolos, no, adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos. Yo tengo la imagen de San Martín de Porres. San Martín de Porres intercede por mí, la imagen no. Imágenes, sí, ídolos, no, adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos. Imágenes, sí, ídolos, no, adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos. Yo tengo la imagen de Santa Teresa. Santa Teresa, escucha mis ruegos, la imagen no. Imágenes, sí, ídolos, no, adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos. Imágenes, sí, ídolos, no, adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos. Viendo las imágenes de los santos, me acuerdo de ellos y lucho por seguir al Señor. Imágenes, sí, ídolos, no, adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos. Imágenes, sí, ídolos, no, adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos. Hermano querido, no confundas las imágenes de los santos con los ídolos paganos. Imágenes, sí, ídolos, no, adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos.